Hoy vamos a hacerlo bien sencillito. Vamos a mencionar el libro y de qué se trata. El libro de la Biblia y de qué se trata. Y vamos a empezar con Génesis. Cuando pensamos en el libro de Génesis, lo primero que viene a nuestra mente es la creación. El principio de todo. Y el principio de la nación hebrea. Eso es lo primero que debe venir a nuestra mente cuando hablamos de Génesis. La creación, principio de todo, y la fundación de la nación hebrea. Éxodo. Éxodo, a ti lo primero que viene a nuestra mente es liberación. Liberación, salida de Egipto. ¿Ok? ¿Qué otras cosas pueden venir a mi mente de Éxodo? Vamos a ver, piensen. Plagas. Plagas. Muy bien. También que alguien tiró a Moisés en un laguito para nadar un poco. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le parece? Esclavitud. Bueno, Israel saliendo. ¿Qué dijiste, Melissa? Faraón. Faraón, muy bien. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo. ¿Ok? Cosas clave, cosas clave. El árbol en fuego, que no se quemaba, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ok, números. Cuando pensemos en números, lo primero que va a venir a nuestra mente, ¿qué es? Números. Familias. Muchas personas, muy bien, las familias de Israel. Censo. ¿Saben lo que es un censo? Cuando están contando las personas. En número estaban contando las personas. ¿Cuántas personas habían de cada familia? ¿Ok? Esa preparación de el viaje hacia la tierra prometida. Ese viaje que ellos estaban haciendo, que no llegaban todavía, ese viaje se da ahí en números también. Muy bien. También encontramos mientras estaba el pueblo en el desierto, pueblo de Israel en el desierto. Eso se da durante el libro de Números. Muy bien. Entonces vamos para Levítico. Se me olvidó Levítico. Levítico. Lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Levítico. ¿Nadie? Leyes. Levítico es acerca de leyes. Todas las leyes de la nación hebrea. ¿Ok? Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien, Deuteronomio tenemos las leyes por segunda vez, dice Yaren, las leyes dadas por segunda vez. También encontramos que en Deuteronomio estaban todavía en ese viaje en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. ¿Ok? Luego, el siguiente libro que tenemos es Josué. Cuando pensamos en Josué, ¿qué viene a nuestra mente? Rápido, rápido, rápido. Gibel, ¿tú sabes esta? Prometida. Entrada a la tierra prometida, muy bien. ¿Qué más? División de las tierras, muy bien, Yaren. División de las tierras, ¿qué más? Camil. Can I go? Guerra. Guerras, muy bien. El libro de Josué está lleno de guerras, muy bien. Entonces, estas cosas tienen que venir a nuestra mente. Josué, desde que empieza con guerra. Esa está muy buena, Génesis. Ok, entonces, vamos ahora con jueces. Cuando pensamos en jueces, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Jueces. Sansón. Sansón, una de las personas. Un juez. Los jueces, ok, pero muy bien, Camila y Yaren están mencionando el ciclo del pecado. ¿Quién me puede decir cuál es el ciclo del pecado? A ver, el ciclo del pecado. ¿Quién se recuerda? Ay, tal vez no todos estaban aquí. Le voy a decir rapidito si nadie se recuerda. El pueblo de Israel caía en pecado.
en adoración a ídolos falsos. Dios mandaba un país para conquistarlos. Cuando ellos estaban oprimidos y estaban ahí sufriendo en la esclavitud, ellos oraban a Dios, Dios, por favor, perdónanos. Y Dios entonces le mandaba un juez. Y el juez venía y los liberaba. Y ellos eran libres. Pero cuando ellos eran libres, ellos volvían otra vez al pecado. Y cuando estaban en pecado, Dios los castigaba mandando una nación que los oprimiera. Cuando ellos estaban ahí todo oprimidos, empezaban a orar, Dios, por favor, perdóname. Y Dios entonces le mandaba un juez. Y el juez los liberaba. Y eran libres otra vez. ¡Yeah! Y, ok, yo no voy a seguir. Eso es un círculo que pasó así por muchos años. O sea, esto se repitió y se repitió a través de cada juez. Y estamos hablando de un periodo de casi 400 años, mis niños. ¿Ok? Muchos años viviendo en ese círculo de pecado. Así que cada vez que pensamos en jueces, viene a nuestra mente el ciclo de pecado. Entonces, luego tenemos el libro de Ruth. Cuando pensamos en el libro de Ruth, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Vamos a ver rápido. Ruth. Zapato. Zapato. ¿Qué tú dijiste, Melissa? Es que no lo pudo decir, hermana. La suegra y la nuera. Ok, la suegra y la nuera, muy bien. Yaren dijo zapato. ¿Ustedes saben por qué Yaren dijo zapato? A ver quién se recuerda. Cuando ustedes piensan en Ruth, ustedes piensan en un zapato. Te dirán, Wanda, en un zapato. Sí, esa es la parte más interesante de Ruth, aunque ustedes no lo crean. Con un zapato, Ruth fue redimida. Y nosotros, ¿cómo somos redimidos? Con la sangre Con la sangre de Cristo. Amén, amén. Y parece como que, wow, Ruth fue redimida con un zapato, literalmente. Vos se quitó un zapato, se lo dio al hombre y dijo, ya, ahora Ruth es mía. Pero nosotros, nuestro Redentor nos redimió con la sangre de Cristo. Cuando pensamos en Ruth, pensamos en esa redención. Me engranojo todo cada vez que pienso en esta historia. Ruth, pensemos en redención, pensemos en esa relación de una suegra con su nuera o su yerna. Muy bien. Podemos pensar también en la provisión de Dios. Y esto también nos da una profecía de ese que iba a redimirnos a nosotros, esta profecía de nuestro Redentor, que es Jesús. Y sabemos que Ruth, que era moabita, vino a ser esa persona que vino a ser de la descendencia de Jesús. Jesús vino a ser de su descendencia. ¿Ok? Primera de Samuel. Cuando pensamos en Primera de Samuel, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Miren, ese uno así. Bueno, viene a tu mente Ana, pero lo que viene es el primer rey. Estamos buscando la idea general. Y sí, Ana aparece en el primer capítulo porque es la mamá de Samuel. Pero aquí encontramos al primer rey. ¿Quién se recuerda quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien. Saúl, muy bien. ¿Y ese Saúl fue un buen rey? No, not really. ¿Quién? It's really bad. Fue bien malo. No, él no fue un buen rey. ¿Se acuerdan? He was scary cat, andaba escondiéndose, desobedeciendo a Dios, no era valiente, no confiaba en Dios. Así que vemos muchos atributos en Primera de Samuel explicándonos cómo era Saúl y encontramos también a Samuel en Primera de Samuel. Samuel vino a ser el último juez de Israel y el primer profeta. It's funny. So he didn't say anything to Saul, so Saul went bad. So then he was like, Joshua, please be brave, be good. Bueno, Joshua fue antes, cabezón. Ok, so, encontramos al primer rey y luego empieza a introducirnos al segundo rey. Ya como a mitad del libro, empieza a introducirnos al segundo rey, pero todavía no era rey. ¿Quién se recuerda quién fue el segundo rey?
Muy bien, segundo rey es David. Entonces, cuando pensamos en primera de Samuel, piensen, primera de Samuel, primer rey, ¿ok? Primera de Samuel, primer rey. Y empieza a introducirnos al segundo rey. Cuando vamos a segunda de Samuel, ¿de qué nos habla? Segunda de Samuel. ¿De quién habla segunda de Samuel? Come on. Si la primera habla del primer rey, ¿de quién habla la segunda de Samuel? Salomón. Un rey. Del segundo rey. Una forma de recordarnos que el primer rey habla de el primer rey, de primera de Samuel habla del primer rey, segunda de Samuel me habla del segundo rey. Pero ya siendo rey, recuerden que aunque en primera de Samuel nos habla de David, todavía David no era el rey, no estaba reinando todavía. Pero ya en segunda de Samuel, el capítulo empieza con la muerte de Saúl y empieza David siendo el nuevo rey. Así que en segunda de Samuel encontramos al segundo rey. Ok, primera de Reyes. ¿Quién encontramos en primera de Reyes? Yaren dice que en primera de Reyes encontramos al tercer rey. ¿Quién fue el tercer rey? Salomón. Salomón. Salomón es el tercer rey. Y encontramos que en esa misma de primera de Reyes, que aparece el tercer rey, el reino se divide. ¿Ok? Ya la mitad del libro nos habla del reino dividido. Así que cuando pensamos en primera de Reyes, vamos a pensar en el tercer rey y el reino dividido. ¿Ok? Segunda de Reyes. Cuando pensamos en segunda de Reyes, ese don nos va a ayudar a entender que es el reino dividido completamente. Están divididos. Y nos da la historia de esos dos reinos, del reino del norte, del reino del sur. Reino del norte se le llama a Israel y el reino del sur se le llamaba, no, lo dije al revés, espérate, norte, sur, espérate, yo me confundo. ¿Dónde queda el norte? Para arriba. Sí, sí, lo dije bien. Norte Israel y sur es Judá. Lo dije bien. Ok. 10 tribus le pertenecían a Israel y 2 tribus le pertenecían a Judá. Ok. Así que tenemos aquí esa división del reino. Segunda de Reyes, división del reino. Luego tenemos Primera de Crónica. Primera de Crónica va a volvernos a contar todas las historias de los reyes, pero comenzando con David. Primera de Crónica y Segunda de Crónica. Esta Primera de Crónica fue lo que escribió el cronista en el tiempo del rey David. ¿Ok? Y, no, y luego en Segunda de Crónica nos habla entonces del reinado de Salomón. ¿Ok? No, así, ya es que, ya. Ok, ¿por qué no tenemos una crónica con el reinado de Saúl? Tal vez porque no era muy buen rey, una. Tal vez porque se perdió la crónica de él. 2, recuerden que cuando los malos destruyeron a Saúl, trataron de destruir todo su reino. Así que cabe la posibilidad que haya sido destruido también eso. Su crónica haya sido destruida también. No tenemos esa información, es solamente aquí opinando. Así que vamos con lo que tenemos. Primera de Reyes, tenemos, Primera de Crónica. Estamos en Crónica. Primera de Crónica nos habla de la historia, el reinado de David. Y Segunda de Crónica nos habla del reinado de Salomón. Interesante. En el tiempo de Salomón se habla del templo, de esa construcción del templo. Y vas a encontrar que durante el reino de Salomón fue que se construyó ese templo majestuoso, que dicen que nunca se volvió a construir otro igual. Que aunque llegaba a ser destruido y luego lo reconstruían, la reconstrucción nunca llegó a ser tan majestuosa como ese primer templo que hizo Salomón.
Ya. It's ujú. finished. Okay. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos a Esdras, el libro de Esdras nos habla de la reconstrucción del templo. Cada vez que piensen en Esdras, lo que van a pensar en la reconstrucción del templo. Cuando vamos a Nehemías, vamos a encontrar que la reconstrucción era de las paredes, las murallas de la ciudad de Jerusalén. Esas murallas cubrían toda la ciudad alrededor y habían sido destruidas cuando Nabucodonosor había invadido Jerusalén. Todo eso había sido destruido y todas las personas habían sido llevadas cautivas y los que lograron escapar pues habían huido a los montes. Así que Esdras es la reconstrucción del templo. Nehemías es la reconstrucción de las murallas. And also the healing of the temple. Y, algo importante era la reconstrucción de la adoración. Eso es lo que Yaren quiere decir. Volver a restablecer la adoración en Israel por años. Estamos hablando de más de 70 años. No había adoración en Jerusalén, no había adoración en el templo. Y Esdras y Nehemías trabajan juntos y vienen a restablecer el templo, las murallas y la adoración. Vienen a restablecer el sacerdocio y volver a establecer esa adoración continua y sacrificios continuos que debían haber allí en el templo. ¿Okay? El libro de Esther nos habla de cómo esta joven salva a Israel, salva al pueblo de Israel completo de ser exterminados. Propósito de Dios, planes de Dios que nosotros no podemos entender, pero vemos cómo Dios utiliza a esta joven judía que vive allá en la ciudad de Susa, en el reino que era en aquel entonces la capital del reino de los asirios, y vemos cómo ella, dentro de ese reinado de los medos y los persas, porque durante ese tiempo fue que pasó el libro de Esther, es que pasó la historia de Esther, y vemos cómo Dios la utilizó a ella para salvar al pueblo de Israel de ser exterminado completamente de la faz de la tierra. Así que Dios usó a esa joven para que sus planes. What you thought of it? Huh? Think of it like this: Satan went inside the Naaman. Naaman, Uh-huh. and he tried to exterminate the Jewish because, of course, he was just like, why don't I just get rid of God's people? Then there would be no God's people to deal with. Uh-huh. So then he was just like, okay, I'll just do that. And then God was like, hey, Esther, go do something. Es interesante el punto de Yaren, que vemos que él dice que ve como Satanás estaba entrando en Naamán, tratando de destruir. Naamán. Ahora estoy yo pensando. ¿Cómo se llamaba el malo? ¿Cómo se llamaba el malo de Esther? O sea, vemos cómo estaba tratando Satanás de utilizar a alguien para destruir al pueblo de Dios, mientras que Dios estaba utilizando a alguien para salvar al pueblo de Dios. Interesante, nunca había visto de ese punto de vista, de ver a Satanás detrás de todo esto, tratando de trabajar para destruir al pueblo de Dios. Wow, ok, muy interesante, Yaren, gracias. Luego tenemos a Job. Cuando pensamos en Job, pensamos en seguir a Dios en medio del sufrimiento. No importa qué, seguir a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios, servir a Dios, no importa lo que estemos pasando. Salmos. Cuando piensen en salmos, piensen en himnos, alabanzas, cánticos. Canta usted alabanza. En eso que tienen que pensar, no es más nada. Es el himnario nacional de los hebreos. Así que tienen que pensar, estos son alabanzas, cánticos y himnario hebreo, o sea, himnos. Eso es lo único que tú puedes pensar porque eso es lo que quiere decir salmos. ¿Okay? Proverbios. Cuando piensen en proverbios, rápido, tú dices sabiduría.
no diga más nada. Sabiduría. Este libro se enfoca en dar sabiduría. La base principal del libro de los Proverbios es darle sabiduría a los jóvenes para que tengan inteligencia, para que tengan temor a Dios. ¿Okay? Así que cuando ustedes piensen en Proverbios, piensen en sabiduría. Eclesiastés. Eclesiastés se trata de la vanidad de la vida. Eso, básicamente, en esta vida terrenal, todo es vanidad. Todo. No algunas cosas. Todo. Aún la ropa, zapatos, lo que sea. Todo es vanidad. Vanidad quiere decir que no tiene ningún valor. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos a él volveremos. Gracias, Yari. Yari está compartiendo ese versículo que Job le menciona eso, ¿verdad? A la esposa. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos no iremos. No podemos llevarnos nada. Así que todo lo que hay en esta tierra es vanidad. Es sin valor comparado con la gracia venidera, comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros, comparado con cosas espirituales, ¿ok? No estoy diciendo que tú dices, bueno, Wanda, nosotros comemos, la comida es algo, tú no puedes decir que la comida no tiene valor. Bueno, yo recuerdo a Jesús diciendo, ¿qué importa lo que comemos si eso va a caer en la letrina? O sea, no es gran cosa, date cuenta. Aunque nos sirve a nosotros para alimento, para darnos fuerza, al final termina en las letrinas, así que no es de gran valor. Nosotros lo necesitamos, pero no es de valor comparado con nuestra vida espiritual. A eso se refiere Eclesiastés, ¿ok? Cantares, el libro de Cantares es una carta de amor. Es una canción que tiene que ver con el esposo y la esposa. Ya sé, no vamos a hablar más de ello, pero queda claro, es una canción de amor del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Isaías, cuando piensen en Isaías, piensen, Isaías, el libro de profecías mesiánicas. Piensen eso, el Mesías. Ese libro trae muchas profecías del Mesías. Entonces, seguimos. Cuando piensen en Isaías, profecías del Mesías. En toda la Biblia, entre Salmos y Isaías son los que más profecías del Mesías tienen, que son directas, son claras, se entienden perfectamente bien. Y tienen mayor cantidad que casi el resto de la Biblia. Por eso le llaman el profeta mesiánico, porque él se enfocó en dar muchos detalles del Mesías, de Jesús, de las cosas que iban a ocurrirle, de lo que iba a pasar. Dio muchos detalles que en otros libros no se dan. ¿Okay? Jeremías, cuando pensemos en Jeremías, vamos a pensar en arrepiéntete. Jeremías le llamaban el profeta llorón. La razón que hacían eso era porque él lloraba a ver el pecado del pueblo. Y él le llamaba a la gente llorando, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque él sabía lo que venía. Y él había profetizado que Nabucodonosor venía, que los asirios iban a atacar. Y él le decía, arrepiéntanse, porque él sabía que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Él lo sabía, pero el pueblo de Israel no se arrepintió. No se arrepintió. Entonces a este Jeremías, que le llaman profeta llorón, pero él trae estas profecías contra todos los reyes de Israel. Pero el mensaje que él traía, a pesar de que traía esta profecía de castigo, le decía, arrepiéntete. Eso, cada vez que tú piensas en Jeremías, piensa en ese mensaje de arrepentimiento que él le llevaba a ese pueblo, a todos esos reyes de Israel. Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, el nombre mismo, Lamentaciones, quiere decir llanto. Lamentarse quiere decir, ay, 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 como si fuera sufrimiento. ¿Y quién lo escribió?
el mismo profeta llorón del que estamos hablando. Sí, el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Y este libro, él lo que está es clamando, llorando, llorando y llorando para que el pueblo reciba a Dios, que no desprecien más a Dios. Y él lloraba en ese sufrimiento. Cuando tú lees el libro de Lamentaciones, tú ves ese dolor al ver al pueblo perdido en adoración falsa y no querían volver a Dios. Ezequiel, el libro de Ezequiel es uno de los libros que tiene unas visiones que no están en ningún otro libro, ni siquiera en Apocalipsis. Unas visiones celestiales, unas visiones de la gloria de Dios. Si ustedes alguna vez se enfocan a leer esos primeros capítulos de Ezequiel, van a ver unas cosas maravillosas. Y luego nos dice que todo eso que tú ves ahí, eso es la gloria de Dios. Para aquellos que dicen que no saben cómo se ve eso, para aquellos que dicen, ay, estos son inventos de ustedes, no. Ahí nos enseña claramente cómo se ve ese trono majestuoso y ese Dios sentado ahí en su trono. Una cosa hermosa, fuego, ya los pies de bronce. Oh, sí, oh, sí. And then rainbow all around him. Yeah. And the throne, him sitting on it. Yeah, tienen que leer ahí Ezequiel los primeros capítulos para que vean esa visión que da. Muy interesante, una cosa impresionante realmente, cómo se ve y cómo nos describe. Y nos da una descripción y bien interesante. Recuerden esto de Ezequiel. Sabrán que yo soy Dios. Esa frase se repite a través de todo el libro de Ezequiel. Y sabrán que yo soy Dios. Cada vez que Ezequiel está trayendo las profecías de castigo hacia las naciones, el propósito era para que supieran que Dios era Dios. Es hermoso conocer ese libro y ver al Dios como el gran yo soy, un Dios que ama, perdona si tú te arrepientes, pero que si tú no te arrepientes es fuego consumidor. Así que, y sabrán que yo soy Dios, en el libro de Ezequiel. Luego tenemos el libro de Daniel. Oh, Daniel, fabuloso libro. Profecías acerca de Babilonia y todos los pueblos que venían, o reinos, todos los reinos que venían después. Estamos hablando de profecías de Babilonia, profecías de los medos y los persas, profecías de los griegos y profecías de los romanos y profecías de la iglesia. Esos son los 5 reinos que se mencionan en el libro de Daniel. Y están profetizados años antes de que cada uno de ellos vinieran a tener ese poderío. ¿Okay? Así que Daniel, profecías de Babilonia y todos los reinos venideros, los 5 reinos. Y cuando hablamos de reinos, estamos hablando de potencias, ¿ok? Fueron potencias mundiales. Eran reinos que cubrían grandes terrenos. Y esos fueron los babilonios o asirios, que eran los babilonios. Luego tenemos los medos persas, los griegos, los romanos, y luego viene la iglesia, que está en todo el mundo, mis niños. Sí, la iglesia es un reino y está hoy día con Jesús como su rey. Y nosotros somos sus, a ver quién se recuerda cuál es la palabra, en un reino, ¿qué somos nosotros? Sus súbditos, pero también somos sus, ¿hay quien se recuerda? Somos sus sirvientes. Esa es la clase de Yo Soy, que hemos estudiado eso. Somos sus hijos. Así que entendemos mejor ahora ese libro de Daniel. Oseas, el mensaje de Oseas. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Cada vez que ustedes piensen en Oseas, ustedes van a pensar en este mensaje de volvamos a Dios. A través de todo el libro lo repite. Volvamos a Dios.
Interesante, todos los profetas querían que la gente se arrepintiera y llevaban este mensaje de venir a Dios, de arrepentimiento, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo mismo antes que ahora. Dios no ha cambiado, es el mismo plan. ¿Okay? Entonces, vamos ahora con el libro de Joel, el libro de Joel. Cuando piensen en Joel, yo quiero que ustedes piensen en el Espíritu Santo. Joel nos da una profecía en el Espíritu Santo. Joel 2 nos da una profecía del Espíritu Santo que se cumple en Hechos 2. Una forma de recordarlo. Joel 2, Hechos 2. Lo que dijeron que iba a pasar en Joel 2, dijeron que iba a pasar esto, que el Espíritu Santo iba a venir, se cumplió en Hechos 2. Y vemos que el Espíritu Santo vino y ellos pudieron profetizar y todo lo que dijo Joel 2 se cumplió en Hechos 2. ¿Okay? Amós. Amós es juicio. Es un libro de juicio contra todas las otras naciones. Interesante. Saben que muchas veces los profetas están llevando un mensaje al pueblo de Israel o al pueblo de Judá, o sea, al pueblo de Dios. Pero este libro de Amós está llevando juicio contra todas las otras naciones. Esas naciones que no aman a Dios, esas naciones que no honran a Dios, pues hay un juicio sobre ellas también. Y este libro de Amós se encarga de traer ese juicio contra todas esas naciones, especialmente las que estaban alrededor de Israel, porque eran naciones que no se querían arrepentir y eran naciones que servían como piedra de tropiezo al pueblo de Dios también. Así que Dios le manda este juicio a todas esas naciones. Abdías, el libro de Abdías. ¿De qué se trata el libro de Abdías? Cuando piensen en Abdías, van a pensar en... Se trata en alguien muy importante que se llama Abdías. Ok. Y Abdías era un profeta. ¿Y qué mensaje estaba trayendo Abdías? ¿La destrucción de quién? ¿La destrucción? ¿Israel? No, la destrucción de Edom. La destrucción. ¿Quién era Edom? De los edomitas. ¿Ah? No, Amós, ya dijimos Amós. Espera. Los edomitas eran la familia de Saúl. No, de Saúl no era Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Esaú. Sí, el hermano de Jacob. Esaú. Y todos los descendientes de él fueron destruidos. Y este libro de Abdías está dando una profecía de lo que le iba a pasar a esa familia de Edom, es Esaú, los edomitas, que toda su familia iba a ser destruida y que no iba a quedar ni uno solo de ellos. Todo destruido a causa de su pecado, a causa de su idolatría. ¿Ok? Jonás. Jonás, todos conocen Jonás. Es un mensaje de misericordia para Nínive. Cuando ustedes piensan en Jonás, rápido viene un pez grande, rápido viene Jonás corriendo, viene un barco, vienen tormentas, muchas cosas vienen a nuestra mente cuando pensamos en el libro de Jonás. Pero yo quiero que ustedes piensen en la misericordia de Dios. Yo quiero que cuando piensen en Jonás, ustedes piensen en el amor de Dios hacia el pueblo de Nínive, porque ellos se humillaron y Dios los perdonó. Así de sencillo. Así que vemos el amor de Dios aquí derramado, como hasta hoy día. Cuando nosotros nos humillamos, Él nos perdona igual. Cuando nosotros pedimos perdón, Él nos perdona. Así que ese perdón de Dios, cuando piensen en Jonás, yo quiero que ustedes piensen cómo Dios perdona a una persona humillada, cómo Dios perdona al que se arrepiente. Eso es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Así que Miqueas nos tiene también profecías del Mesías, no tanto como Isaías,
no tantos como los salmos, pero Miqueas también trae profecías del Mesías y habla mucho del arrepentimiento. Así como Jeremías, que le habla al pueblo de arrepiéntete, también este libro de Miqueas le habla al pueblo de arrepiéntanse, porque Dios quería que su pueblo se arrepintiera. También algo que encontramos en casi todos los libros de los profetas es que vemos juicio y perdón. Juicio si no te arrepientes y perdón si te arrepientes. Vemos a Dios llevando este mensaje todo el tiempo a su pueblo. Todavía a nosotros también nos da el mismo mensaje. Juicio si no te arrepientes y perdón si te arrepientes. ¿Ok? Nahum. Cuando piensen en Nahum, la destrucción de Nínive. Nahum, la destrucción de Nínive. Sí, Nínive había sido perdonada. En el libro de Jonás vimos que ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero ocurre que ellos volvieron otra vez al pecado. Y luego, en el libro de Nahum, vemos al profeta que está profetizando la destrucción de Nínive, que va a ser completamente destruida. ¿Por qué? Por el pecado. Más nada. Solo por el pecado. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente libro, Habacuc. Recuerden esta frase. El justo por la fe vivirá. Cuando piensen en Habacuc, quiero que piensen en esa frase. Se repite muchas veces a través del libro y tiene un propósito. Viene desde Abraham. Abraham fue justificado por la fe. ¿Ok? Y Habacuc está trayéndole este mensaje al pueblo. Si tú eres justo por la fe, tú vivirás. Así que aún hasta en el Nuevo Testamento se menciona estos versos del libro de Habacuc. Entonces, cuando nosotros pensemos en Habacuc, vamos a pensar que el justo va a vivir por la fe. Que si tú eres justo, si tú eres bueno, cuando pensé en el justo, va a pensar en alguien que es bueno. Pues entonces tú vas a vivir por tu fe. Tu fe es lo que te va a definir. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios galardona lo que le busca? Eso es tu fe. ¿Ok? Eso es tu fe. Entonces, tenemos a Sofonías. Sofonías, daré un labio limpio. Sofonías. Una forma de recordar, yo sé que suena gracioso, pero saben que sofonía suena como si fuera un saxofón, ¿verdad? Saben que el saxofón es algo que se pone en la boca para uno, es un instrumento musical, se usa en la boca y uno como que sopla con la boca para que el saxofón suene. Cuando tú piensas en sofonía, vas a pensar en labios limpios. Es necesario tener la boca limpia para poder a tocar el saxofón. Y una forma de ayudarnos a recordar que sofonía habla de le daré labios limpios. Son profecías de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Son profecías de la liberación, de la sanidad de Israel, de esas cosas buenas que Dios iba a hacer con su pueblo. Lo primero que menciona es que le va a dar labios limpios. El pueblo de Israel por mucho tiempo se había contaminado con la adoración. Y sofonía le está dando este mensaje de esperanza, este mensaje de liberación, de sanar. Va a sanar la tierra, va a sanar su corazón, va a sanar sus vidas. ¿Ok? Y sofonía está llevando todas esas profecías, llevando esa sanidad. Saben que esa sanidad la tenemos en Cristo solamente. Aquí en esta tierra no. Es en Cristo que tenemos esa liberación, que tenemos esos labios limpios, que podemos hablar la palabra de Dios y no contaminarnos con el pecado. Eso lo hace la sangre de Jesús. Ageo vino junto con Esdras y Zacarías. Yo sé que te dicen, wow, espérate, ¿qué hace Ageo por aquí abajo si Ageo andaba con Esdras? Sí, aunque este libro está acá, Ageo fue uno de esos profetas que vino en el tiempo que se estaba reedificando el templo. Así que él vino para el mismo tiempo que vino también Esdras. Sí, andaban juntos, trabajaron juntos. Sí, tenemos a Ageo, a Zacarías y a Esdras, profetas, trabajando durante el mismo tiempo, reconstruyendo el templo y reconstruyendo la adoración en el templo, porque no era solamente reconstruir las paredes, también había que reconstruir la adoración que se iba a hacer allí en aquel edificio. Así que
En ese tiempo también estaba Daniel. Yo sé que no se menciona, pero cuando ustedes miran, aunque Daniel se quedó por allá por el reino, vemos que Daniel estaba en el mismo tiempo que el rey Ciro, y Daniel trabajaba con el rey Ciro, y Ciro también dio una orden. Toda esta gente andaban juntos por allá, fueron de esta gente que vinieron de la deportación, pero Daniel se quedó allá en la capital de Susa, si mal no me equivoco, ¿ok? Se quedó allá donde estaba el reino, porque él trabajaba en el castillo. No sé si decir castillo. Ya, donde estaba el rey, ahí era donde trabajaba Daniel. Daniel se queda allá y viene entonces Esdras, viene Ageo, viene Zacarías, y todos ellos trabajan juntos durante el tiempo del rey Darío también, que vemos que también vino otro grupo. O sea, fue el primer grupo que bajó, fue con el rey Darío, luego el siguiente con el rey Ciro. Toda esta gente, Asuero, toda esta gente venía por diferentes grupos, no vinieron todos juntos, pero en algún momento se juntaron en Jerusalén y estaban trabajando juntos. Y los profetas estaban trayendo el mensaje de Dios al pueblo. No era solamente Esdras. Esdras incluso era uno de esos líderes que estaban con el grupo, pero empezaron a buscar a todos los sacerdotes. Esdras, Nehemías, todos ellos empezaron a buscar a todos los sacerdotes que no estaban haciendo su trabajo y tuvieron que purificarlos para que entonces volvieran otra vez a la adoración. Así cuando piensen en Ageo, tienen que llevarlo para arriba, como digo yo, tienen que llevarlo allá a Esdras y tienen que ponerlo a reedificar el templo. Y algo que, un mensaje que trae Ageo es: meditad en tus caminos. Meditad en tus caminos. Mira cómo andas. ¿Ok? Mira cómo andas, porque algo estaba pasando con el pueblo de Israel, era que no estaban bien y ellos vinieron a arreglar las cosas, arreglar esa adoración que no la estaban teniendo. ¿Ok? Zacarías también vino en el tiempo de la reconstrucción del templo, así que también tenemos que subirlo para allá arriba. Fueron de esa gente que vinieron para el tiempo de Darío. Y también es uno de esos libros que tiene profecías mesiánicas. Zacarías tiene muchas profecías mesiánicas y también andaba en ese tiempo que andaba Ageo, que andaba Esdras, todos ellos trabajaron juntos en la reconstrucción del templo físico y espiritualmente, porque había que hacer la doble reconstrucción. ¿Okay? Y para terminar por hoy, Malaquías. Malaquías es el último mensaje que se le manda a este pueblo desobediente, ¿verdad? Y el mensaje es: he aquí viene. He aquí viene. Y después de este mensaje final de Malaquías, solamente diciendo: mira, es que ya viene. Mira ahí, ya viene. Eso es el mensaje que se le da. Vemos luego que vienen esos 400 años de silencio antes de la llegada del Mesías. Y esos 400 años de silencio, sabemos que tenemos los diferentes imperios que llegaron, que fue el imperio de los griegos, que fue en el tiempo de los macabeos, y luego el tiempo de los romanos, que es cuando llega Cristo. Y entonces ya eso vamos la próxima semana a hacer ese resumen de los libros, pero empezando ya con el libro de Mateo, el Nuevo Testamento.